que se llama así, cuando el Espíritu te habla. ¿Ok? Me impresiona muchísimo este tema y me encantaría que tú de manera personal pudieras estudiarlo mucho más. Como ya lo vimos, el Espíritu es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y si es una persona, entonces habla. Y seguramente de lo que hoy te voy a compartir ya te ha pasado, ya te ha hablado a ti, nada más que luego no le hacemos caso. Realmente no hay ninguna ilustración, ninguna imagen que pudiera ilustrar cuando el Espíritu nos habla. Entonces ahí encontramos una que más o menos se parece, pero no tiene nada que ver con lo que verdaderamente significa que el Espíritu nos hable. Pero antes, para los miembros de la iglesia, solamente para los miembros, quiero compartirte la escritura para ofrendar. Está en Mateo 2:11 y escucha, dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Esta escritura se me hace muy, muy especial porque era una promesa de Dios encarnándose, y aquí vemos cómo Mateo lo relata como una realidad. Dios, el creador del universo entero, viniendo a habitar aquí entre seres humanos. Y siempre me pregunto, ¿y qué le falta a Dios? ¿Qué le falta a Dios? Nada. En correspondencia, ¿qué le faltaba a este niño? ¿Qué le faltaba? Nada. Entonces viene la reflexión, ¿por qué le dieron? No porque le faltaba, le dieron por lo que él significaba para ellos. Y lo que le dieron cada uno de estos, el año pasado creo que te prediqué de esto, tenía un significado bien profundo. Cada una de estas cosas era lo que significaba ese niño para ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con la ofrenda? Mucho. Lo que le damos a Dios es lo que Dios significa para ti. Y si tú le das poco, pues significa muy poco. Y si no le das primero, no es tu prioridad. Y así podría seguírmela y mucho más, ¿verdad? Entonces, al ratito que ofrendemos, quiero que sea con la conciencia de lo que Él significa para ti. Bueno, vamos a tomar nuestra clase del día de hoy. Empezamos en Juan 16:3. Esa es una promesa. El contexto es que Jesús iba a irse y Él los ve desconsolados y les dice esta promesa a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Es la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. Él no iba a estar, pero esa parte la iba a cubrir el Espíritu Santo. Y hay una parte importante aquí en la Escritura. Dice que no hablará por su propia voluntad. Aunque no hablará por su propia voluntad, sí hablará. Confirma que el Espíritu habla. ¿Ok? Esta promesa se cumplió en el día del Pentecostés. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu todavía nos puede hablar en estos tiempos? Vamos a verlo el día de hoy, ¿ok? El día del Pentecostés se cumplió esa promesa. Y ahí leemos en la Escritura en Hechos 2, 3 y 4. Muchos nos la sabemos. Dice: aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Se cumplió la promesa, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, no en lenguas espirituales, sino en las lenguas que se hablaban. Y realmente fue una obra del Espíritu Santo, porque si alguien de acá ha aprendido una nueva lengua, no lo aprendes en un minuto, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron, no por su capacidad, sino por el poder del Espíritu pudieron aprender otras lenguas en ese instante. Y a partir de entonces empezó la era del Espíritu Santo. ¿Qué es lo
lo que en este momento, hermano, amigo, permea en la sociedad? ¿Qué es lo que más la gente está escuchando hoy? ¿Qué es lo que más está determinando la vida de esta sociedad? Me encantó esta foto porque creo que relata mucho lo que sucede hoy en todos los ámbitos. No respeta nivel social ni nivel cultural. Se da en todos. Creo que fue el miércoles que todavía ando medio malo. Tuve la oportunidad de ir a un consultorio médico. Y estábamos ahí como 5 o 6 personas. Y como iba a predicar de esto, quise poner atención. A ver, ¿quiénes de aquí nos vamos a poner a platicar en este momento? ¿Cuántos crees que platicaron allí conmigo? ¿Qué crees que hace hoy la gente? ¿Y sabes qué más me sorprendió? Que la más adulta del grupo era la que lo hizo primero. No lo hizo el más joven. No lo hizo la niñita que había alguien ahí. No, lo hizo la más grande. Y tal vez pasa aquí. No, por eso te digo que no respeta edades, no respeta nivel sociocultural, educación. Hoy lo que determina la vida, lo que la gente está escuchando es esto, ¿verdad? Y los resultados que tú y yo sabemos que ha generado. Pero no nos gustaría, en vez de esa bruma de información y de todo lo que sucede, tener un día tranquilo, como aquí esta persona de la ilustración, en un lago, poder entender quién es Dios, parar el ritmo de vida que llevas. A ver, quiero que hagamos un ejercicio bien sencillo. Respira profundo. ¿Hace cuánto que no estabas consciente de ese respiro? ¿Sabes que todos vivimos en piloto automático? No nos damos cuenta ni del respiro que hacemos. Consciente, no, así. Respiramos y peleamos y todo. ¿No te encantaría un día? Y no es necesario ir a un lago, porque el único que tenemos es el del Zumpango y creo que ya lo secaron. No, bueno que no, pero aún abrir un día tu ventana o donde puedas ver un día el amanecer y que eso te ayudara a entender quién eres tú y entender quién es Dios. ¿No te encantaría eso? ¿Te animaría que lo hicieras? Aún vienen días donde es probable que alguien tenga tiempo porque vas a parar un poco de actividades. Me encantaría que lo hicieras y que eso fuera el verdadero sentido de estas fiestas y no comer y comer. Te animaría que fuera eso, poder escuchar la voz de Dios. Vamos a ver una historia en la Biblia rápidamente, en Hechos 8:26. Te la voy a leer, y prende tu celular si quieres seguirme. Y ahorita vamos a ver unos aspectos importantes nada más. Dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino.
Esa es una escritura que muchos tal vez no sabemos. Y si no, amigo que estás acá, te pido que puedas pedir que te enseñen más de esto, ¿ok? Pero fíjate cómo Dios guía nuestra vida con un propósito. Claramente dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe: ¿hace cuánto que un ángel habla contigo? Tiene cara de ángel mi esposa, pero no es necesariamente un ángel, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Bueno, en el primer siglo, hermano, esto era más común de lo que creemos. Y le dijo: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Quién era Felipe, que tenía una relación tan profunda con Dios que podía hablarle un ángel? Felipe no era uno de los 12. Felipe era solamente un sirviente de los 7 que habían escogido para servir las mesas y atender a las viudas. Es decir, que alguien, llamemos común, puede tener una relación así de profunda con Dios. Por eso quería compartirte la semana pasada de Esteban y ahora acerca de Felipe. ¿Cuál era el contexto de su vida en el que pasó esto? Dice un poquito atrás en Hechos 8, 5 y 8, dice: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Lo que pasó es que cuando mataron a Esteban, empezó una gran persecución contra la iglesia y todos se dispersaron. Felipe, uno de los discípulos, viajó a la ciudad de Samaria y ahí Dios lo utilizó de gran manera. Muchísimos se convirtieron y lo que dice en la parte de abajo, aquella ciudad se llenó de mucha alegría, de pasar de un tiempo de mucha persecución a un tiempo de estar bien con Dios y siendo utilizado por Él. Y en ese contexto le dice Dios de que deje ese lugar de comodidad y se vaya a un desierto. Algo que no muchos de nosotros quisiera, ¿verdad? Pero ese fue el contexto donde le dijo: deja la comodidad y ve a un desierto. ¿Qué hizo Felipe? Hizo caso. ¿A quién? A lo que vamos a leer acá. Dice: el Espíritu le habló a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo le habló el Espíritu a Felipe? ¿Qué fue lo que Felipe escuchó? Que dejó esa comodidad que tenía en esa ciudad de Samaria, donde era muy, muy especial, y decide dejar esa comodidad y escuchar a Dios y obedecer e ir. Ahorita lo vamos a ver. Pues es bien sorprendente porque no es la única parte en la Biblia donde leemos que el Espíritu le habló a alguien. Pero tiene que suceder una condición. Y fíjate, te puse aquí 3 ejemplos, otros casos donde el Espíritu le habló a alguien. Y todos es en el libro de los Hechos. Muchos conocemos el libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles, pero dicen que en verdad debía de llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Y fíjate, son 3. Primero, dice: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, también le habló: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro estaba orando cuando el Espíritu le habló. Luego, el segundo caso, mientras participaban en el culto al Señor, en una reunión y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Nuevamente sucedió algo en una reunión y estaban ayunando. Y tercero, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿En qué contexto le habló el Espíritu Santo a Pablo? En el tercer
ejemplo. Fue en el contexto cuando llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso en una reunión de unos a otros y ahí el Espíritu se manifestó. ¿Cómo se llaman esas 3 cosas o 4? Se llaman disciplinas espirituales. Es allí donde el Espíritu nos habla. En cada uno de los 3 casos el Espíritu habló. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Como en la primera imagen que escuchas voces así, bla, bla, bla. O la segunda, así como en idioma ecatepense. De repente comencé a escuchar voces desde mi cabeza. No, realmente la muñequita ahí se estaba volviendo loca. Así que tú escuchas voces. No, si escuchas voces, tal vez tengas principios de algo dañino en tu cerebro y chécate, pero no, así no habla el Espíritu. ¿Ok? Hay una definición. El Espíritu Santo te habla por medio de una inequivocable voz interior. Las personas que han estudiado este tema se han dado cuenta que el Espíritu Santo nos habla desde nuestro interior. Y a muchísimos de nosotros, hermanos, nos ha pasado. Cuando estudiaba esta clase me daba cuenta que muchas de esas experiencias ya las hemos pasado. Muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido y ha sido muy especial y que no paremos en eso, ¿ok? Luego, cuando el Espíritu habla, siempre hay un propósito. No habla solo porque sí. En el caso que te leí, vamos a adelantarnos hasta el verso 35, dice, entonces Felipe comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Pregunta, ¿qué hacía Felipe en ese lugar? ¿Qué piensas que hacía Felipe en ese lugar? Bueno, te voy a ayudar. Obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ¿qué hacía ahí el etíope? ¿Qué hacía ahí? Lo mismo. No describe la Escritura de manera clara de que también el Espíritu le haya hablado al etíope, pero lo hizo. Lo hizo. Tenía un propósito específico. Cuando el Espíritu te habla, no habla para decir cosas sin sentido, o cosas locas, o cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, ¿no? El Espíritu me dijo de que deje la iglesia. No, nunca va a pasar eso. Que le diga algo feo a mi esposa. Nunca te va a decir eso. Eso te lo dice tus malos pensamientos, tu rencor, tu otra cosa, ¿ok? Nunca nos va a decir algo en contra. Lo que pasó acá en Felipe y en el etíope es que había un propósito. Lo que oyó Felipe fue porque ese día Dios decidió que el etíope iba a ser salvado con su bautismo. Y el etíope escuchó. Pero la pregunta es, ¿todavía nos habla hoy Dios? ¿Todavía le obedecemos? Ese es el tema, ¿no? Quiero animarte, hermano, a un amigo que estás acá, que puedas entender esto. No somos solamente materia. Si fuera así, realmente la vida no tendría sentido. Ponte a pensar, si la vida, si el sentido de la vida fuera solamente comerte tu comida favorita, en este momento mi vida no tendría sentido. ¿Por qué? Porque en este momento no estoy comiendo mi comida favorita. Y así ponle lo que quieras. Si el sentido de tu vida fuera con las últimas vacaciones increíbles que tuviste, que tal vez fuiste no sé a dónde, si fuera ese el sentido de tu vida, pues ¿qué sentido tiene? Porque ya pasó. Y lo único que te quedaron fueron ropas sucias o no sé qué queda después de las vacaciones.
Y así piensa con cualquier cosa. Si el sentido de tu vida fuera el trabajo, fuera tener dinero, ¿qué sentido tuviera la vida? Eso comprueba que no, la materia no importa, somos un cajón. Eso comprueba que importa el espíritu. Más de lo que creemos. Somos un espíritu con un cuerpo. Somos eso. ¿En qué momento habla el espíritu? Justamente como vimos en los ejemplos, en las disciplinas espirituales. Y aquí viene una parte donde vamos a comprobar cómo el espíritu sí nos ha hablado. No sé si te ha pasado, tal vez por un problema del trabajo, del matrimonio o algo, que te sientes mal, no tienes la solución y vas a orar. Y estando orando, sientes la respuesta de lo que hiciste mal con la discusión que tuviste tal vez. Y de veras, aunque no lo reconociste frente a tu esposa, estás orando y yo luego digo, ¿para dónde me hago? Si fui yo, es el Espíritu Santo ahí hablándonos, ¿verdad? O cuando no tienes una respuesta para un problema en tu trabajo, tú oras y Dios te da la respuesta. En la contemplación, ¿qué es la contemplación? Justamente cuando sales y puedes caminar por allí por donde vives y puedes observar, darte cuenta de lo que tú significas, darte cuenta de lo que Dios significa y parar de este mundo que está a máxima velocidad. Y darte cuenta del respiro como lo hicimos hace ratito. Y en ese momento encontrar esa paz y sentir que el Espíritu te llena y te habla. En el estudio bíblico, lo que decía ahorita Monse acerca de su esposo, de Eric. Como vieron, Eric no es muy expresivo. Y cada vez que estudiábamos la Biblia, yo lo único que pensaba, no soy yo, no es Roberto el que lo va a convencer. Pues, ¿quién soy yo? Pero Dios sí inspiró la Biblia. Y era tan especial saber de que Dios lo estaba convenciendo. Y luego ahí de vez en vez le preguntaba a Lulú y a Gerardo, oye, ¿cómo ves a tu yerno? Y me decía, me anima mucho viéndolo en la mañana, leyendo la Biblia allí. Y no había más que la Biblia lo iba a convencer. Eso hace el estudio de la Biblia. La adoración, ¿qué es la adoración? Cuando cantamos alabanzas a Dios. ¿Cuántos son tan duros como yo que no nos gustan las canciones? Pero ¿sabes cuántas veces una alabanza te ha quebrantado? ¿Cuántas? Y has llorado. ¿Sí? Es el Espíritu hablando y utilizando lo que alguien escribió con el talento que tuvo. Por eso es tan importante llegar, y los que llegan tarde se pierden de la oportunidad de adorar a Dios. El congregarnos, hermanos, tan importante el congregarnos. Fue lo que le pasó a Pablo en el ejemplo que te daba en Hechos 20. Estaban congregados, ¿verdad? Que vienes tal vez desanimado, no tienes una respuesta y llegas acá y hablas con alguien y ese alguien te anima. O con el solo hecho de venir, el Espíritu te habla y lo que se comparte, tantas veces hemos dicho, hablaron de mí, de mi problema, ¿verdad? Es del Espíritu Santo. O cuando estamos ayunando, en el ejemplo que tuvieron los discípulos allí, o en los tiempos de discipulado unos a otros. Justo el lunes hablaba con un hermano de una situación que sentía, sabía que tenía que hablarlo y ya nos habíamos alargado, ya nos estaban corriendo del VIPS. Y él me preguntó que cómo estaba y le dije cómo estaba. Y lo que me dijo, hermano, no fue como algo así demasiado elevado, pero consoló y ayudó mi corazón. ¿Te ha pasado eso? Cuando el Espíritu nos habla, únicamente practicando las disciplinas espirituales. Única y exclusivamente practicando las disciplinas espirituales. Y aún así nos atrevemos a no orar,
a no leer la Biblia, a no congregarnos, a llegar tarde para no alabar, a no buscar respuestas en otros. Hermano, dejémonos de tantos pretextos y busquemos la respuesta de Dios a través de su Espíritu en la guía que nos puedes dar. Y la pregunta es, después de que nos hable, ¿escuchará su voz? Te animaría que así fuera, hermano. Amén. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Claramente vemos el propósito de escuchar la voz de Dios. El Espíritu es para ayudarnos. Intercede por nosotros, pero para eso necesitamos orar. Amigo que vienes acá y que tal vez solamente vienes porque al ratito tenemos la fiesta, te animaría a poder escuchar a Dios. Quiero contarte una historia bien rápida, ¿ok? Era un discípulo de la iglesia que todo el tiempo invitaba a su papá a que se volviera a Dios. Y el papá siempre enojado, como todo mexicano: no me hables de tu Dios, y te lavaron el cerebro y todo lo que ya hemos escuchado, ¿no? Tantas veces. Y no quería, pero ese señor necio y fuerte envejeció y enfermó y tuvo que ir a la cama, acostado. Y ya enfermo y acostado, le pidió a sus demás hijos: por favor, llama a tu hermano, al que siempre me hablaba de Dios. Creo que ya es tiempo de volverme a Él. Eso es un hecho real, fue verdad eso. Y va el hijo bien emocionado porque toda la vida le habló y toda la vida lo corrió y de aleluya no lo bajaba. Como muchos de acá tal vez hemos hecho eso. Pues el hijo le preguntó: oye papá, todo el tiempo te has negado, ¿por qué ahora quieres saber de Dios? Y le dice: hijo, por una razón bien profunda. Cuando yo estaba bien y de pie, andaba caminando y siempre miraba a nivel horizontal. Pero hoy que estoy acostado, me obligaron a mirar al cielo. Y hoy que ya está cerca mi destino, veo que no voy a ir allá. Realmente creo que más de uno de aquí deberíamos antes de que llegue ese momento de mirar para allá y saber que si vas o no vas, atender la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo, que te ha traído tal vez. Te ha traído y que tú, porque te crees no sé qué, no quieres entender. Imagina lo que tu vida podría ser si pudiéramos seguir la guía del Espíritu Santo. Y con eso quiero terminar. Bueno, una escritura más. Clarificar tu mente ante problemas. Imagínate cómo podría ser llenarnos de valentía para enfrentar situaciones difíciles. ¿Te ha pasado que te falta valentía para hablar algo que te molestó y te lastimó? Necesitamos la guía del Espíritu. Advertencia contra peligros. Tantas veces nos ha pasado: no vayas allá, no vayas con tal, ya es tarde para ir, demás. Indicaciones de a quién debes compartir tu fe, como en el caso de Felipe. No, tal vez el Espíritu nos ha hablado: es momento de volver a decirle a tu mamá, decirle a tu papá, ese que dice que no. Tal vez si se nos ha pasado. O guía para saber qué decisiones tomar. Amigo, ¿tienes otra fuente, otra base, otra fortaleza donde tú encontrar algo así? Donde tu vida pueda ser tan segura como tener la mente clara, lleno de valentía, advertido siempre de lo malo, siempre saber qué hacer. Realmente no tenemos nada si no es en Dios. Y cuando alguien verdaderamente tiene una relación con Dios, te animaría a tenerla.
para practicar, hermano. Para practicar. Y vuelvo a lo mismo. Probablemente en estos días vas a tener más tiempo. Digo probablemente porque si trabajas en una tienda, pues no vas a tener mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí te animaría a que buscaras ese momento de encontrarte con Dios. Dice esta escritura, fíjate, en Isaías 50, 4 y 5. Mi Señor y Dios, todas las mañanas me despierta. Mi Señor y Dios, todas las mañanas me despierta. Y también me despierta el oído. Para que escuche como los discípulos. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Me anima mucho porque a mí me pasa muchas veces esto. Me levanto pero no me despierto. Es lo que está diciendo aquí. Despiértame, pero despiértame también para que pueda oír tu voz. ¿Qué tal, hermanos, si a partir de ahora podríamos orar así? Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz. Que no sea rebelde, ni quiera volver atrás. Te animaría a que esta fuera tu experiencia. Amén. Y que pudiéramos escuchar la voz de Dios. Pasó en Esteban, ahora pasó en Felipe. No eran los super apóstoles, eran hermanos como tú y como yo. Mi esperanza es que si pasó en ellos, puede pasar en nosotros. Amén. Que nuestra vida, hermano, pueda ser tan profunda como Dios lo ha querido. Escucha la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por la compasión. Y por el privilegio, Dios, que nos haces de poder tener una relación contigo. Padre, a todas las edades te necesitamos. Lo necesita Dios el adulto, pero también necesita el joven. Dios el que tiene todos los ímpetus y los sueños, pero que al final, Dios, aún en esta etapa vemos que la vida no tiene sentido, Padre, únicamente si lo encontramos en ti. Yo te ruego, Padre, que podamos tener la humildad para reconocerte, Dios. Padre, y también la profundidad y la quietud para poder escucharte mucho más seguido y también para poder obedecerte, Padre. Gracias, Dios, por la guía de tu Espíritu Santo. Realmente es un privilegio, Dios,